rienda corta al gobierno. Dos eran los cuestionamientos principales que se le anteponían al actual Consejo de Ministros presidido por el serronista Guido Bellido. Uno era la predominancia de Vladimir Cerrón en la designación de ministros y funcionarios de segundo nivel, y el otro era la poca idoneidad moral y profesional de muchos de los designados. Pues ha quedado claro que Cerrón seguirá mandando y que los funcionarios de Marra seguirán en sus cargos porque ya aprenderán, pues, es más o menos lo que ha respondido el Premier. Nadie es tan ciego para no percatarse que a la par hay decisiones sensatas. La autonomía partidaria del MEF o el manejo profesional de los relevos militares debe ser ponderado justamente. Pero tales decisiones no tienen la potencia para compensar la falta de probidad política y técnica de un gabinete mal constituido desde el inicio. Es momento de que el Congreso tome cartas en el asunto. En principio, es perfectamente posible citar a los ministros al Congreso aún antes de que el gabinete en pleno se presente en el Legislativo, interpelarlos y eventualmente censurarlos, sin que el gobierno pueda hacer cuestión de confianza sobre ello, en la medida que sería una reacción posterior al hecho jurídico de la interpelación. Sería una buena manera de librarse de ministros impresentables puestos ahí simplemente como parte de la cuota laboral de Perú Libre. Ya si el Premier insiste en quedarse a pesar de ello o nombre en su reemplazo a otros de la misma laya, pues lo correcto, políticamente hablando, es que el Congreso le niegue la confianza al gabinete Bellido. Si uno lee correctamente las intervenciones ideológicas del influyente Vladimir Cerrón, deberá tener claro que la lógica es de colisión y que ello solo transitará por recodos de moderación para atontar a la oposición. Es este un gobierno que debe tener rienda corta por parte de la oposición congresal, política, social y mediática. Ya ha salido tontamente a calificar de obstruccionista a la prensa el Premier Bellido, sin percatarse que todo lo dado a conocer debiera haber sido tomado por el gobierno más bien como una labor bienvenida que los ayude a corregir errores. Pero claramente no es ese el camino elegido por un régimen diseñado para atizar la hoguera y radicalizar el conflicto. Sería muy ingenua y se merecería el peor de los destinos la oposición si cae rendida ante los modales mesurados que algunos voceros del gobierno han desplegado en las últimas horas sin percatarse de la lógica política que está en juego.